el Evangelio de Juan, capítulo 15. Es una porción muy conocida, pero parece que el Señor nos sigue hablando. ¿Vinieron los buenos hoy? Ya sabe, ¿verdad? Ya sabe que los buenos, ¿quiénes son, verdad? Aquellos que se examinan y dicen como el fariseo. Así nos decía el Señor el jueves. Muchos venimos a la iglesia y decimos, yo diezmo, yo ofrendo, yo no hago nada malo, yo soy bueno. Y está el otro tipo de persona que viene a la iglesia y reconoce la necesidad de Dios. Así es que examinémonos en qué posición estamos. ¿Somos publicanos o somos fariseos? Ayer igualmente nos hablaba el Señor, ¿verdad? De permanecer en la palabra de Dios, ¿sí? El Señor quiere que permanezcamos en Él. Y ahora vamos con el tema las credenciales del cristiano. Así es que Dios nos va a hablar. Le dije Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Léalo conmigo en voz alta. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tome asiento y hoy sí amarres el cinturón. Muchos expresamos ser cristianos, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo, bueno, más que todo acá en Italia, que dice, ¿qué tipo de cristiano eres? Le dicen a uno, ¿no? ¿Ma qué cristiano sei? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el cristiano debe de demostrar su estilo de vida. Nosotros, mis hermanos, somos llamados para obedecer a Cristo. Gracias por los amenes. Entonces, el cristiano verdadero se identifica, mis hermanos, por los frutos. Y cuando leemos estos versículos, ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? Y nos han hablado de la vid, que es la planta de la uva y todo su proceso. Pero estaba por ahí estudiando, curioseando la vida de un árbol y cómo el árbol se mantiene, se sostiene. Conocemos que los árboles tienen sus raíces, ¿verdad? Y esas raíces sirven para sostenerse.
Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las tempestades y sus raíces son profundas, el árbol solo le hace así, pero no lo bota, porque sus raíces están profundas. Y esto también, mis hermanos, la raíz que sirve para sostener, también sirve para absorber el agua y los minerales. Algunos árboles almacenan en las raíces el agua para cuando viene el verano o vienen las sequedades, ellos se están alimentando de ahí. Y estaba viendo la estructura que es el tallo o el tronco del árbol, que soporta las ramas, que soporta las hojas o soporta el peso de la fruta. Nosotros los salvadoreños que tenemos bastante experiencia con los mangos, ¿no? Hay unos árboles que se cargan más cuando son jóvenes, como los jóvenes de acá de la iglesia que llevan bastante fruto. Esos árboles cuando están jóvenes, mis hermanos, se cargan de fruto que sus ramas se van hasta casi topan al suelo. Yo me daba el lujo, mis hermanos, de comerme el mango todavía pegado en la rama. Y dejaba la semilla ahí colgada. Cosa que acá no lo puedo hacer. Solo los miro por ahí porque cuestan mucho. Pero mis hermanos, veía estos árboles, cómo soporta el tallo, cómo soporta el peso del fruto que llevan. Y estas ramas, mis hermanos, o este tallo, que también tiene su función, que soportan y que poseen esos tejidos, como nosotros los humanos, tejidos vasculares, mis hermanos, donde transportan esa savia, ese alimento a toda la planta, hacia las hojas, mis hermanos, es fundamental. Aún las hojas que nosotros les vemos a los árboles, no maltrate los árboles, hoy vengo bien, ¿cómo se llama? Bien ecológico vengo hoy. Las hojas, mis hermanos, que son esa parte del árbol donde ellos se alimentan. Esto me llamó la atención, mis hermanos, porque en ellas reciben, vea qué lindo esto, mis hermanos, la hoja recibe un porcentaje de agua y un porcentaje de aire y un porcentaje de luz. Y es ahí donde se produce lo que se le llama la fotosíntesis. Porque ese trabajo del agua y del aire, mis hermanos, ese dióxido de carbono y la luz del sol va a producir una savia. Vea cómo el Señor es perfecto, mis hermanos. Cómo el árbol se va a alimentar a través de esta fotosíntesis y que trabaja, mis hermanos, para que el árbol produzca esa savia. Y eso, ¿qué pasó ahí? Y eso, mis hermanos, le ayuda al árbol para dar su fruto, para que a nosotros nos ayude con el oxígeno que necesitamos. Cada árbol, mis hermanos, debe dar su fruto. Cada árbol debe de identificarse conforme a lo que lleva en sí su savia. Y entonces cuando yo lo llevaba a lo espiritual decía, wow, el cristiano también necesita esa reproducción del recibimiento del Espíritu Santo para que haga una transformación de la parte humana, lo que nosotros somos, y podamos dar frutos del Espíritu. Y esto es, mis hermanos, lo que a nosotros nos va a ir identificando con las credenciales. ¿Qué son las credenciales, mis hermanos, para un cristiano? O sea, ¿usted sabe qué son las credenciales?
¿Usted tiene la carta de identidad? Esa es una credencial. Si usted trabaja en una empresa, le dan una tarjeta y esa es una credencial. ¿Usted ha pasado por el IBEA? Le dan un diploma y esa es una credencial que usted pasó por el IBEA. Que el IBEA pasó por usted, yo no lo sé. Pero que pasó usted por el IBEA, sí lo sé. Pero si el IBEA pasó por usted, entonces va a dar fruto. Se ve el fruto. Amén. Pocos, pero pasaron. Entonces, mis hermanos, estas credenciales o estos documentos, estas insignias que nos identifican, o sea, cuando a mí me para la policía por la calle y me dice, dame tu patente para ver si tú de verdad estás autorizado para manejar. Y yo con mucha honra le doy mi patente. Y como eso me identifica que sí puedo manejar, entonces el policía me deja ir. Pero si no, desde ese momento me quedo detenido, como me sucedió una vez, no andaba la patente de acá, sino la de mi país. Pero no tenía documentos yo acá. Entonces eso me bloqueaba. Pero mis hermanos, estas credenciales son fundamentales. Entonces, en la vida del cristiano también se deben de ver los frutos que nos identifican que verdaderamente somos cristianos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas credenciales? ¿Las tiene? ¿Mm? ¿Cuáles son esas credenciales que nos identifican como cristianos? ¿Usted ve la vida de Abraham? ¿Cómo le llamamos a Abraham nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos el padre de la fe? Porque esa credencial de fe lo identifica que es un hombre que le creyó a Dios, que caminó con Dios y que cuando su fe fue probada se encontró que verdaderamente ese hombre era un hombre de fe. Hoy nosotros creer, mis hermanos, en la resurrección nos es fácil. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo resucitó y hizo también otros casos de resucitación. Y entonces nosotros estamos convencidos que existe la resucitación. Pero cuando Abraham, y el Señor le dice, sacrifícalo. ¿Usted cree que era fácil para Abraham, ese anciano, con un joven de 25 años, les decía, y eran los del discipulado, en una montaña? ¿Sabe cómo hubiera corrido yo? ¿Qué me hubiera alcanzado el ancianito ese? Pero aquel joven, obedientemente como nosotros somos, gracias por los amenes. Entonces, eso identificaba, mis hermanos, que Abraham era un hombre de fe, tenía esa credencial, como nosotros. Dos tienen fe. ¿Cómo está nuestra fe, mis hermanos? ¿Cómo está tu fe? Dios es bueno, mis hermanos. Bueno, los que se dieron cuenta que se nos quemó el palacio, ¿no? Y anoche estábamos con mi esposa ya de nuevo en casa y comenzamos a analizar la situación, ¿no? Y yo llego el día viernes a la casa en la mediodía a comer, porque yo como en casa, y veo que están trabajando en dirección del cuarto nuestro. Ahí están trabajando los hombres y veo ahí que tienen todo el material y digo, wow, esto están a saber qué estarán haciendo porque están reestructurando todo ahí. Y en la tarde, como a las 5 me llaman y me dicen, se está quemando ahí tu casa.
Y yo, es verdad, ahí estaban esos hombres en esa dirección trabajando. Y yo le digo a mi jefe, voy a ir a ver, tal vez, al menos los pajaritos logro sacar vivos. No, no crea que porque a mi esposa, no, ella estaba afuera. Entonces, llego y, hermanos, carros de los bomberos, policías, no me dejaban ni pasar. Tuve que identificarme quién era. Necesitaba que una credencial que diera información que yo habitaba ahí. Y bueno, pasó todo, mis hermanos. Nos tocó que venir a dormir acá a la iglesia, gloria a Dios. Y anoche que estábamos meditando, me dice mi esposa, mira, en dirección de nuestra casa no se quemó nada. Si yo estoy viendo que están haciendo el trabajo ahí, el punto principal de donde parte el fuego es ahí, y de ahí el fuego se va por todo el palacio, menos ahí. Y yo le digo, este es el Dios que nosotros servimos, que cuida de nosotros, mis hermanos. Y a veces no nos damos cuenta. Yo ni cuenta me daba que Dios estaba obrando a favor mío. Y yo, sin pedirle al Señor, ni cuenta me daba. Pero Dios obra en silencio a los que Él ama. Y eso, mis hermanos, nos va identificando que somos cristianos, que Dios guarda de nosotros. Entonces, esa fe, mis hermanos, que nosotros tenemos, que es una credencial, y cómo aumenta esa fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, pero no solo en oír, sino que eso tiene que ir acompañado de la práctica. No podemos tener, como decía nuestra hermana Silvia ayer, o sea, tener esta palabra, leerla, tener el conocimiento y no llevarlo a la práctica. Eso me va a identificar a mí, que yo tengo credenciales de que soy cristiano, porque practico esa fe. No es una fe pasiva, mis hermanos, muerta, es una fe viva. Una fe, mis hermanos, que te lleva a acciones que van a dar frutos. Yo me alegro, aún en las pruebas yo me alegro. Veníamos hoy bromeando en el carro y me decía mi sobrina que el fin de semana yo estaba libre. No es que estaba libre. Mi esposa no estaba porque también estaba mal de salud. Y pensaba en ella, pero ¿quién se dio cuenta de mi tristeza que llevaba adentro? Porque nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios real. Y yo le dije, Señor, yo voy a hacer tu obra, encárgate tú de ella. Si la yo vivo es para tu gloria. Y si no, sé que está contigo, Señor. Pero es que nosotros como cristianos muchas veces, mis hermanos, en pequeños detalles comenzamos a llorar como que fuéramos niños. No estamos en el tiempo, mis hermanos, de niñez. Ya la mayor parte de ustedes son hombres, mujeres conocedoras de la palabra de Dios de año. Ya deben de estar comiendo cosas sólidas y no llorando. O sea, son las credenciales del cristiano. Esto nos tiene que identificar. ¿Dónde depositas tu fuerza, o cómo está tu fe en esa fuerza que debe de tener para poder enfrentar diferentes circunstancias? Ay, hermanos, es que eso, ahí en esa parte donde nosotros tenemos que dar frutos. Es ahí cuando se ve. O sea, si usted ve hoy la iglesia, salude a los hermanos que se quedaron viendo el culto de allá. Nosotros no estamos apegados a las leyes del mundo. Nosotros tenemos un sistema de vida apegado al reino de los cielos.
Y debemos, mis hermanos, apegarnos a los mandamientos que el Señor nos ha dejado el domingo. El domingo es para estar en la casa de Dios, alabando y glorificando su nombre. Dice que los discípulos salían el día domingo para ir a celebrar el día del Señor. No importando, mis hermanos, que los perseguían, los tenían al ojo. Y nosotros acá, ¿quién nos persigue? ¿Te cansa estar en la iglesia? ¿Cuáles son? ¿Cómo te estás identificando? Fíjese cómo lo que le expliqué del árbol. ¿Cómo es que nosotros, mis hermanos, estamos en el Señor? ¿Esa fe te está dando frutos a ti? ¿Esa fe en el Señor te mantiene en Él? ¿Estamos en Él? ¿Permanecemos en Él? ¿O somos fluctuantes? Cuando vienen las tempestades caemos. Alguien tiene que ir a levantarnos. Alguien tiene que darte de beber. ¿O te alimentas tú mismo a través de las raíces que ya tienes bien fundamentadas en la palabra de Dios? Porque usted que le gustan las plantas. ¿No? Bueno, al menos los dos saben que hay plantitas que cuando usted las tiene en la maceta tiene que estarles echando agüita, estarles cuidando que no vaya a llegar ahí un bicho como no salvadoreño, ¿eh? Y la cuida y la protege. Pero cuando ya usted la saca de la maceta y la lleva a la tierra sólida, ella tiene que alimentarse sola. ¿En qué posición tenemos? ¿Hay cristianos en maceta hoy? Sí, mis hermanos. Hay que andarlo llamando el sábado. Hermano, venía al culto. Ay, pastor, si me viene a traer, voy. Y después hay que irlo a dejar también. No estoy hablando con la comisión que anda conmigo, por favor. Le hablo de personas que a veces tienen los medios para moverse y venirse, pero no hay que estar detrás de ellos, mis hermanos. No, estamos viviendo los últimos tiempos y tú tienes que caminar solito ya. Tienes que pararte duro. Hermanos, cuando nosotros vemos en Gálatas, hay facetas, ¿verdad? Ahí hay credenciales que a nosotros nos identifica a qué altura estamos ya. Si ya no estamos en maceta, si ya no tiene esos palitos. En El Salvador le ponen palitos hacia alrededor a los árboles para que se permanezca ahí rectecito y tome forma y crezca recto. Y ahí lo van cuidando, pero llega a una estatura que le quitan esos palitos. Y de ahí debe de crecer. Mi padre cuidaba. ¿Usted conoce el cedro? El cedro es un buen árbol para madera, para muebles. Es duradero. Pero ese árbol hay que cuidarlo para que cuando crezca su tallo sea recto y tenga donde sacar buena madera. Pero una vez que ese árbol alcanzó una estatura, usted ya no lo cuida, él se va solo. El cristiano debe de ser así. Al cristiano se le enseña a amar al enemigo. Eso dice la palabra de Dios, que debe amar al enemigo. Amarnos entre nosotros ya no es difícil, pero ahí vamos, lo logramos bajar. Pero amar a nuestros enemigos, hermano,
Eso nos dice la palabra de Dios y debe de identificarnos entre nosotros y con los que nos rodeamos. No deben de haber amargura, no debe de haber resentimiento, odio, no debe de haber rencor. El amor es parte, mis hermanos. Ahí los tiene, mire. Esos son credenciales de que yo estoy recibiendo esa luz del Espíritu Santo y que me está alimentando y en mí se está formando esa fotosíntesis, síntesis, perdón. Hoy sí la dije bien, porque no me ayudan. Y ahí se produce esa savia que me ayuda a ir adelante, que me ayuda a superar los problemas, que me alimenta. Pero yo debo de aprender a amar. Debo de aprender a tener gozo. ¿Dónde? Cuando Oscar está cantando las alabanzas de júbilo. No, en las pruebas, en las dificultades. Y nosotros con mi esposa estábamos ahí haciendo videos. Está quemando el palacio. Pero ahí había gente desesperada. Había un señor que corría de allá para acá, le decía a un bombero, le decía al otro, está cayendo fuego ahí en mi casa. ¿Qué vamos a hacer? Se está quemando, señor. ¿Y a dónde vamos a ir a dormir? Tranquilo. La primera opción que encontré yo era el carro. Pero de ahí, hermanos, sobraron. Gracias, hermanos, por todos los que me ofrecieron su lugar donde ir a dormir. Quería hacerme varios para ir a... Pero, hermanos, no, tranquilos. No entramos en desesperación. Sabemos que las cosas materiales se pueden hacer. Y no entramos en murmuración, no entramos en esa tribulación. ¿Por qué? Porque tenemos paz. Esas credenciales, mis hermanos, esa paz, esa paciencia. Uy, hermano, vea cómo, si es que Dios, mis hermanos, nos habla tan lindo. El fin de semana pasado estuve con mi esposa en el Pronto Socorro y yo a ella la veía bien tranquila y que ella estaba con el dolor. Y ahí el Señor me habló y me dijo, ¿dónde está la paciencia, bro? Porque estar 7 horas en el Pronto Socorro esperando que te atiendan y no ver que ninguno se mueve. Y yo digo, bueno, algo me quieres enseñar, Señor. Desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, esperando sin comer después de un día de trabajo, paciencia. Señor, qué duro es esta faceta del Espíritu Santo. Paciencia. Pero ahí el Señor nos enseña que debemos de tener estas credenciales que la gente diga, wow, ¿y cómo es que tienes tanta paciencia? ¿Estamos faltos de eso? Benignidad. Ese comportamiento que debemos de tener, mis hermanos, esa compasión, esos valores que te rigen como cristianos y que la gente te evalúa si verdaderamente eres benigno, no maligno. Pero, cuando vamos al hospital, ¿no? Y nos dicen, tienen un cáncer, es benigno y otro es maligno. Así también hay personas, cristianos benignos. Yo no lo dije lo demás, usted se lo imaginó. La bondad. Esa bondad que debe de estar en nosotros, ese carácter espontáneo, natural, mis hermanos, que te lleva a hacer el bien sin preferencia. Porque somos buenos para hacer preferencia muchas veces, ¿no? A este me lo tengo.
¿Y a este qué le puedo sacar? Este no me conviene. Y ayer les explicaba a los hermanos, ¿no? Les decía que qué difícil es cuando el Señor nos demanda o nos demanda o esos costos que tenemos que pagar por ser cristianos. Porque muchas veces nosotros evaluamos a la persona si le podemos ayudar o no. O sea, les digo, ¿qué pasa si hoy viene una persona vagabunda y entra a la iglesia y dice, hoy acepto a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador y se quebranta acá, pero al salir no tiene a dónde ir? ¿Quién se lo lleva? ¿Qué decimos primero? Yo mañana tengo que ir a trabajar. En la casa nadie se queda. ¿Y este? ¿Dónde lo dejo? En casa. Y comenzamos a evaluar la situación. Pero no tomamos una decisión de decir, yo lo llevo a casa y bueno, si Dios lo cambió, Dios lo transformó, ahí se va a ver el fruto. Pero no lo hacemos, hermano. Porque somos bien sabios nosotros. Cuando acá también, ahí en esos que usted tiene, esa fe, cuando habla de esa fe, no está hablando de la fe salvadora, que fue un regalo de Dios que Él nos dio, sino esa confianza y esa fidelidad a Dios en diferentes procesos de la vida. Ahí se ve esa credencial, que usted es un hombre de fe. Primera de Pedro, dice, vamos, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1:5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrer tiempo. Pero esa es la fe, ¿qué? ¿Qué fe? De la salvación. Pero en este proceso de la vida nosotros debemos de sostenernos esa fe que en nosotros va creciendo cada día. Son credenciales, mis hermanos. No puedes estar ahí fermo todavía esperando solo en la salvación. Debes de dar fruto. Mansedumbre, poder soportar los tratos de los hombres, mis hermanos, y tener esa calma sin renegar. ¿Ah? Está que el Señor me está usando para ver esa mansedumbre que usted tiene. Hay algunos que se van. Hoy no se van porque ya se dieron cuenta que no pueden irse. Pero eso nos lleva también, mis hermanos, a tener ese dominio propio. Esos son los frutos que el Señor espera que nosotros manifestemos a través de esa transformación que recibimos con la venida del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Solo nosotros no lo vamos a poder lograr, mis hermanos, como ese porcentaje de agua y ese porcentaje de aire no se va a producir la fotosíntesis. Eso no se va a producir en nosotros, solo en el alma y en el cuerpo. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ahí se produce y ahí se ve el fruto. Y eso necesitamos, iglesia. Necesitamos tener esas credenciales. ¿En qué lo vamos a notar? En esas facetas, pero también en el servicio. Porque cuando ya tenemos las facetas del Espíritu, entonces nosotros no podemos estar sentados. Nos incomoda la silla, ¿ya? Yo veo la necesidad y yo quiero actuar. Vamos a recordar a nuestra hermana Martita. Y bueno, ya se los he dicho muchas veces porque eso marcó mi vida. O sea, esa mujer cuando vino a esta iglesia
Y ella, nadie le dijo, venga a servir a la cocina. Ella venía. Ella venía a servir a la cocina y nosotros estábamos de líderes. Y veníamos con el pastor y el pastor dice, esa hermana va para la iglesia, dice, eran las 8 de la mañana. Entonces da la vuelta ahí en la rotonda de la metro, del metro, y la subimos y hermana, ¿para dónde va tan temprano? A servir a la cocina. Y el pastor me queda viendo a mí. Yo le digo, nosotros no sabemos nada. Y hermana, ¿quién le invitó? No, a mí nadie me ha invitado. Yo os quiero servir, dijo ella. Y desde ese día que entró, no salió de ahí, de esa cocina. Porque el servicio, mis hermanos, es otra credencial nuestra como cristiano que nos identifica. Que sentimos, mis hermanos, ese deseo por servirle al Señor. ¿Amas el servicio? Gloria a Dios. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cuánto te desespera el servicio de la iglesia? Hacen lista ahí, hacen fila ahí en relaciones públicas diciendo, yo quiero servir. Bueno, hasta huelga creo que hacen. Cartelos ahí, queremos servir, queremos servir, queremos servir. ¿Cuántas credenciales tenemos, mis hermanos? Si yo le pregunto en su cartera, usted anda así de tarjeta. Bueno, algunos ya solo en el teléfono lo andan. Socios del Eselunga, socios de la COP, socios del MODE ahí acá. Esas son credenciales que usted va y compra ahí. De esas nos hemos llenado. Pero de las cosas que Dios nos demanda, nuestro corazón está vacío. Hay muchas maneras de servir, mis hermanos. No esté esperando que los que están en la alabanza están jóvenes. De aquí que se jubilen, hermano. Déjenlos tranquilos. Hay otras áreas donde nosotros le podemos servir al Señor. Allá abajo está la escuela dominical, está la cocina. Nadie quiere allá abajo. Allá está el pastor solo trabajando en Asti. Nadie quiere ir a trabajar allá. ¿Cuáles son nuestras credenciales en el servicio al Señor? Primera de Timoteo 4, versículo 12 al 16. Que Dios nos ayude, hermanos. Ser discípulos de Jesús es esto. Primera de Timoteo 4, 12, 16 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides, ¿qué cosa? ¿Hay alguien que no ha descubierto su don o su talento acá en la iglesia? Todos lo conocen. Todos lo conocen. Nadie dijo amén. ¿Y entonces por qué no sirve? Qué duro esto, ¿no? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿Y qué? Permanece en ella. ¿Sabe que hay cristianos temporales? Que trabajan en temporada nada más. Cuando se quedan sin trabajo,
vienen y ponen su disposición al servicio del Señor. El trabajo en la iglesia no es cuando tengo tiempo, sino que yo debo hacer el tiempo para servirle al Señor. Es parte, mis hermanos, de mi organización diaria, semanal, mensual y anualmente, en que yo debo de estar organizado. El tiempo del Señor debe de tener prioridad. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Credenciales. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te. ¿Por qué? Porque eso nos identifica, mis hermanos. El servicio hacia Dios no puede estar dividido. Mateo capítulo 6, versículo 24. Vea por qué mucha gente, mis hermanos, no le sirve al Señor. ¿Por qué no le servimos al Señor? Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Hermano, ¿puede venir a servir? No. Me salieron unas horitas por ahí, pastor. No, mi trabajo no me lo permite. Eso, recuérdese ese versículo. Séñelo en su Biblia. Mateo 6:24. Cuando reciba la llamada, paz, acuérdese que le hace falta esa credencial. Son pocos los que dicen, heme aquí, Señor. Seguimos. Efesios 6:7. ¿Qué dice Efesios 6:7? Sirviendo de buena voluntad. Hoy vamos a hablar de esta hermana que me quedó plasmada acá en la mente también, pero ya no está con nosotros, está viva así. Estaba en la cocina sirviendo. Y como hay hermanos, ¿no? Que dice, hermano de la cocina, sírvame bien que soy fulano. Y esa hermana decía, acá todos somos iguales. No lo decía así fuerte, ¿no? Pero lo decía allá adentro. Acá todos son iguales. Y agarraba la comida y ¡pam! La servía en el plato. Así, un poco molesta. Y yo le decía, hermano, con amor. Es con amor que se sirve. Ay, es que esa hermana, ¿por qué tiene que decir eso? Déjela que diga. Perfecciónese usted en el servicio. Lo merezca o no lo merezca la persona, usted tiene que hacerlo como para. Ay, hermano, estaba de motorista en el Pulmino y llegaba yo ahí a esperar que lleguen los hermanos al Capolín. Y llegaba uno y dice, andiamo, que un compromiso en Kies, andiamo, súbito. Yo le digo, hermano, usted es la primera que ha llegado, hay que esperar a los demás. Se dice el hermano. Y uno debe de paciencia, credenciales. Ay, hermano, y está bien, a veces uno ahí con autoridad porque es el autista, ¿no? Pero una vez me dijo una persona con un grado de autoridad en la iglesia, tiene que llevarme hasta Chertosa. Mi dispiace, pero ya hasta el Capolinia me han dicho. No, pero es que yo necesito que. Capolinia llego yo. Porque uno debe de también entender la autoridad que le ha sido delegada y no sorpasar.
Eso se necesita, hermano, credenciales. Por eso, hermano, para llegar al púlpito usted tiene que pasar por muchas áreas de la iglesia. Porque cuando usted llega acá, entonces usted tiene que predicar con el testimonio que le identifique que usted sí verdaderamente quiere servirle al Señor como se debe. Seguimos. Una vida de servicio, hoy una vida de sacrificio. Es otra credencial del cristiano, la vida de sacrificio. Cuando nosotros vemos acá en la porción que tenemos de Juan y que dice que los pámpanos deben de permanecer y dar mucho fruto, aunque hemos estudiado muchas veces esa porción bíblica y sabemos el proceso de la planta, cómo tiene que ser cortada, decía la hermana Silvia, que su plantita que ella tenía de la vid no la dejaban crecer, que continuaban a cortarle las ramitas, y dice que ella ya veía los frutos y le cortaban igualmente. ¿Por qué? Porque el que conoce de la vid sabe que esa planta cuando ya llegó a la edad que debe de dar frutos, pero para eso tuvo que pasar una vida de sacrificio, de proceso, para que cuando venga a dar fruto, dé un fruto bueno, grande y sano. Y ¿todos han pasado ya el sacrificio? Ay, Señor. Vea lo que dice ahí en Juan, capítulo 15, versículos 12 y 13. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Está en grado de sacrificarse. Sí, hermano, volvemos al servicio. En la cocina se llegaba el momento en que se terminaron los platos de comida. Bueno, dice que el que trabaje tiene derecho a comida, ¿no? Entonces al cocinero se le da su platito, al que sirve en la cocina se le da su platito. Entonces, había gente que llegaba: ya no hay comida. No, ¿me puede dar el suyo? Y uno dice: ay, sacrificio. ¿Qué haría usted? ¿Ah? ¿Qué haría usted? ¿Verdad que ya se la puse difícil? A veces uno dice, ¿no? Yo te lo iba a dar, pero que tú me lo pidieras. Por ahí no vamos, dice. Una cosa es dártelo de mi voluntad y otra cosa es que tú me lo quieras quitar, dicen algunos. ¿Cuánto nos falta crecer? Usted que ya se creía mayor de edad ya aquí, se da cuenta que todavía está en maceta. Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, diariamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, y que nosotros creemos tener más la razón a veces que Dios. ¿No es así? ¿Por qué a mí, Señor? No entiendo por qué me está pasando esto. Déjelo, usted no lo va a entender. Dios sí ya lo sabe.
Un día, cuando ya el Señor vea que nuestras emociones, nuestros sentimientos se acomodaron, entonces nos va a dar la explicación. Pero si no lo logramos entender acá en la tierra, un día nos va a explicar allá arriba. Pero deje que se haga la voluntad de Dios, sacrifíquese acá. El domingo pasado hablábamos del esclavo con honra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya les olvidó? Vamos a ese tema de nuevo. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, 17, ya voy terminando, que dice: póngase de pie. ¿Hasta dónde estaba la madurez de Pablo, hermano? Cuando Pablo escribe a los Gálatas, ¿tenía esas credenciales para poderle decir eso? Habían señales en Pablo que dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas o cicatrices del Señor Jesús. O sea, cuando nosotros hemos alcanzado, mis hermanos, esas credenciales, esa identidad en Cristo Jesús, entonces nosotros podemos descansar en el Señor y saber que mi vida como cristiano la está evaluando los demás, que verdaderamente yo soy un cristiano. No decirme que yo soy un cristiano, sino que los demás me evalúan. ¿Por qué? Porque ven esas marcas en nosotros, ven esos frutos, ven ese servicio, ven ese sacrificio. Entonces, mis hermanos, es que ya en nosotros está produciendo esa, ¿qué? Fotosíntesis. Ya no necesitamos de agüita, ya no necesitamos de abono, ya no necesitamos de herbicidas. ¿Por qué? Porque ya estamos bien enraizados en su palabra. Y tú caminas solo. Y tú te ofreces al servicio. Nadie tiene que andarte buscando para que tú hagas tu servicio. Tú ya te identificaste a dónde el Señor te llamó con tu talento o con el don que Él te ha dado. ¿Está conmigo? Llévese esta palabra en su espíritu y que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque cada día necesitamos ese rayo de luz del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que en nosotros se produzca ese alimento que necesitamos y sostenernos en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios, esta preciosa.